Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos alumnos de Teoría y Política Económica. Vamos a hacer nuestra segunda y última entrega de esta clase de repaso que hemos denominado Esfera Real y Esfera Financiera, dos caras de la misma moneda, o mercado de bienes y mercado del dinero, dos caras de la misma moneda. ¿Ok? Ya habíamos hablado de cómo se generaba toda la producción en el mercado de bienes y servicios y cómo ese proceso es absolutamente paralelo y combinado con el movimiento de fondos de ahorro y de inversión, que son los que permiten que se pueda hacer el proceso productivo. Entonces, como es una clase de repaso, la hacemos con la pizarra. Aquí utilizamos solamente la pizarra, no trabajamos con presentación. ¿Ok? Entonces, repito, esta es la segunda entrega de esta clase que hemos denominado, ahora en vez de decirle mercado de bienes y mercado del dinero, le vamos a decir como realmente se conoce en macroeconomía, esfera real y financiera, y mejor, esfera financiera de la economía. ¿Okay? Entonces, cuando hicimos ese énfasis allí, repito, hemos dicho dos caras de la misma moneda. Principio. Y para mí es importante tenerlo puntualizado. Y entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, como siempre, que las fuerzas hacen combinar las acciones de los individuos hacia un equilibrio y que el nivel de producción que se determina en el mercado de bienes y servicios con la función de producción y con las relaciones entre los demandantes y los oferentes en el mercado del trabajo, nos permite entonces obtener esa variable Producto Interno Bruto en una situación en la cual la oferta agregada es igual a la demanda alta. ¿Ok? Entonces, esta sería la que denominamos esfera real de la economía y de manera paralela, entonces, ese proceso productivo que requiere comprar insumos, contratar mano de obra, pagarle a esa mano de obra, poner en ejecución proyectos de inversión, eso genera una corriente contraria a la de los bienes y servicios y que es la esfera del mundo financiero y la cual a nivel macroeconómico se queda reflejada en las variables ahorro, en la variable inversión y como estábamos trabajando con nuestra ecuación macroeconómica del PIB, habíamos dicho que la diferencia entre el ahorro y la inversión permitía darnos el saldo de las exportaciones netas. ¿Okay? Las exportaciones netas son las importaciones menos las exportaciones. Entonces, repito, tenemos de este lado la esfera real de la economía y de este lado la esfera financiera o los flujos financieros de la economía. Y entonces habíamos dicho que era tan importante, por una parte, el stock de capital, ¿verdad? Porque para que tuviésemos crecimiento económico había que afianzarse en tres elementos: stock de capital, productividad y avances tecnológicos, y que entonces stock de capital para el año en el que estemos haciendo el análisis de la economía, supóngase que es el 2023, iba a ser igual al capital del periodo anterior, o sea, de inicio de año, mejor dicho, más la inversión de ese año. Y dijimos que al final, entonces, el stock de capital tenía que ver con maquinarias y equipos, edificios, carreteras, ¿ok? Tenía que ver con todo el proceso de estructura de activos fijos que tiene una economía, incluida toda su capacidad de puertos, aeropuertos, todo eso está incluido allí. Y la inversión era el flujo para un año determinado, es decir, era el gasto que se hacía
en maquinarias y equipos y todo ese tipo de insumos o bienes que permiten que se pueda producir bienes y servicios, y ese era el gasto de un determinado año e iba a permitir aumentar o mantener la capacidad de producción. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es entrar en la esfera financiera con más detenimiento. Entonces, alcanzamos a decir que existía una variable que se llama la riqueza financiera. Generalmente la vamos a ver solamente con la W, pero como en la entrega anterior teníamos el mercado laboral y ahí el salario también se identifica con W, estoy dejando aquí W financiera para hablar de la riqueza financiera del periodo T, y dijimos que esa riqueza financiera igual arranca en un saldo inicial a principio de año, -1, y es alimentada por los flujos de ahorro de ese año. ¿Okay? Entonces, este par de ecuaciones también las dejamos por aquí, que son importantes para nosotros. Muy bien, y entonces esa riqueza financiera y ese ahorro financiero, ¿en qué se traduce en la práctica? Esa riqueza financiera se traduce en la práctica en la adquisición de activos financieros, que obviamente los vamos a ver del lado del poseedor. Primero que nada, ¿qué es un activo financiero? Un instrumento que confiere un derecho a su tenedor. Tenedor porque es el que tiene el papel, ¿ok? Porque es el que tiene el documento que le da derecho a recibir una rentabilidad y si es, por ejemplo, un bono, a recibir el capital al final del periodo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos activos financieros? El activo financiero más líquido es el efectivo. Siempre que hablemos de efectivo, nos vamos a referir a las monedas y billetes. ¿Ok? ¿Cuál es otro activo financiero muy importante? Otro activo financiero muy importante son los depósitos, porque buena parte del dinero lo tenemos en el sistema bancario. ¿Ok? Otro activo financiero importante, las acciones, los bonos y letras del tesoro. Y también tenemos las cuentas por cobrar y los créditos. Los créditos, como ese dinero que obviamente se presta con la intención de recibir una rentabilidad en algún momento. Entonces, otra cosa que ya hemos puntualizado es que existen dentro del sistema financiero dos mercados: el mercado del dinero y el mercado de capitales. Es muy importante hacer esa diferenciación, porque en el mercado de dinero solamente vamos a abarcar los títulos que tienen que ver con las monedas y billetes y los depósitos. ¿Ok? En este mercado, el del dinero, los únicos oferentes son el Banco Central y los bancos que reciben depósitos. ¿Ok? ¿Qué instrumentos se manejan en el mercado de capitales? Todo lo que tiene que ver con títulos de participación, que son las acciones, y títulos de deuda, que son los bonos y las letras de tesoro. Y finalmente, hay muchos acuerdos entre las empresas, ¿verdad? O entre los
diferentes agentes económicos y esto genera créditos, ¿verdad? Se puede conseguir crédito o las cuentas corporales. Las cuentas corporales, como saben, son el financiamiento que le dan las empresas a sus clientes para que puedan comprar la mercancía que ellos están vendiendo. ¿Okay? Entonces, la contrapartida de esto, por supuesto, es que alguien está adquiriendo un pasivo, está adquiriendo una obligación, ¿ok? Y para él se convierte en eso, una obligación que tiene que honrar en algún momento. Entonces, repito, esta primera parte o estos primeros instrumentos, mejor dicho, tienen que ver con el mercado del dinero, que obviamente para nosotros desde el punto de vista macroeconómico es muy importante. El mercado de capitales. Dice que aquí las S van a ser importantes. Aquí es mercado de capitales, precisamente para hablar de instrumentos financieros. Entonces, repito, este es un mercado y este es otro. Y finalmente, este lo dejo aparte porque, como les digo, hay muchas operaciones que se dan entre privados y entonces esto lo vamos a dejar así como otras operaciones de los agentes económicos, ¿ok? Otras operaciones financieras de los agentes económicos. Sobre todo porque estos son eso, préstamos privados. Los créditos que concede el sistema financiero van aquí, en el mercado de dinero. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí engloba lo que nosotros llamamos sistema financiero. ¿Ok? Aquí, para que se entienda entonces que todo esto es el sistema financiero. Este es el mercado que está totalmente asociado a la producción de bienes y servicios. Hemos dicho, el dinero es cualquier activo que pueda ser fácilmente intercambiado por bienes y servicios. Entonces, dentro del punto de vista macroeconómico, ese es el objetivo general. Entonces, ¿qué va a pasar con un agente económico cualquiera? Bueno, que él va a tener un stock de riqueza, ¿verdad? Determinado, riqueza financiera, es decir, va a tener cualquiera de estos activos financieros, un determinado número de acciones, un determinado monto de dinero en cuentas depositadas en los bancos, ¿sí? Y eso significa que él todo el tiempo va a estar viendo la rentabilidad de sus activos financieros y en función de eso tomando decisiones si se queda en el mercado de dinero o cuánto de su dinero lo deja en el mercado de dinero y cuánto de su dinero lo deja en el mercado de capitales. Como siempre, los economistas somos tremendamente amigos de la simplificación porque si no, no hay manera de entender cómo funciona la economía. Entonces, repito, al final lo que ocurre es que el stock financiero, la riqueza financiera, va a estar una parte en efectivo y depósitos en el sistema bancario y otra parte va a estar en el mercado de bonos. ¿Qué va a hacer que decidamos los agentes económicos cuánto tener en el mercado de dinero y cuánto tener en el mercado de los otros activos financieros? La tasa de interés. En la medida que la tasa de interés es elevada, yo prefiero salir del mercado de dinero e irme a instrumentos que tienen mayor rentabilidad, como por ejemplo los bonos, ¿ok? Porque aquí están los bonos, aquí también podemos incluir todos los derivados financieros, ¿ok? En esta sección de aquí se pueden incluir todos, o se puede incluir, no, van todos los derivados financieros. Entonces, esto es lo que está aquí y cuando nosotros hablamos del ahorro desde el punto de vista macroeconómico, dijimos que existe
que el ahorro, ¿verdad? Es la parte del ingreso que no se consume, ¿ok? Y es la principal fuente para financiar la inversión, ¿ok? Son las dos connotaciones extraordinarias que tiene el ahorro. Entonces, ese ahorro de año tras año, cuando hemos sido capaces de generar una determinada cantidad de ingreso nacional disponible, que es como se conoce ya en términos completos a esa I, y hemos definido cuánto se consume, ese ahorro, ¿a dónde va? Ese ahorro va al sistema financiero, ¿ok? Va o al mercado de dinero o al mercado de bonos. ¿En qué tipo de instrumentos? ¿Dónde los canalizamos? Bueno, una parte va a estar en efectivo, otra parte va a estar en depósito, otra parte va a estar en acciones, otra parte va a estar en cuentas por cobrar y otra parte va a estar en crédito. Ah, inclusive puede estar en el exterior, ¿verdad? Por supuesto que sí, puede estar en el exterior bajo la figura de divisas, ¿ok? Usted puede tener divisas o puede, como activo financiero externo, puede tener divisas o puede tener depósito en el exterior. Y hay un activo financiero especialísimo por excelencia, que son las reservas internacionales. ¿Qué son estas reservas internacionales? Estas reservas internacionales son activos financieros internacionales en manos de la autoridad monetaria, generalmente el Banco Central. Entonces, ¿qué incluyen las reservas internacionales? Incluye oro, que lo llamamos oro monetario, pongámoslo así, oro monetario, porque tiene que ser el oro que ya está certificado en forma de lingotes, ¿ok? Oro monetario, divisas, depósitos en el exterior y una figura que se llama derechos especiales de giro, que son un instrumento que tienen los bancos en el Banco Central, ¿ok? Perdón, que tienen los bancos en el Fondo Monetario Internacional. Repito, los derechos especiales de giro son, como todos los bancos, tienen un fondo, tienen una parte del dinero depositada o en manos de el Banco Central, en manos del Fondo Monetario Internacional, entonces tienen derecho a trabajar con este activo financiero, que son derechos especiales de giro, y a intercambiarlos por subir su posición de derechos especiales de giro o bajar su posición de derechos especiales de giro. Este componente está incluido dentro del mercado monetario. Y entonces aquí es importante aclarar que las reservas internacionales no son un ahorro en el exterior, ni remotamente. Las reservas internacionales, lo vamos a ver con más detenimiento en un ratico, forman parte del mercado monetario. ¿Ok? Forman parte de lo que es los activos externos en manos del Banco Central. Obviamente son unos instrumentos que existen para que se puedan lograr los intercambios entre los residentes de una economía y el resto del mundo, porque ninguno de los dos agentes económicos, el residente y el no residente, está dispuesto a hacer los intercambios con la moneda nacional, sino que lo hacen con una divisa, que es esa moneda internacional aceptada por ambos, y eso entonces genera un mercado cambiario en el cual importadores y exportadores o oferentes y demandantes de divisas van a establecer cuáles son sus necesidades, bien sea de adquirir o de vender divisas, y todo eso lo maneja el Banco Central. Ese mercado cambiario lo maneja el Banco Central, y para eso parte del dinero tiene que estar en activos financieros internacionales.
Pero es importante entender, lo vamos a ver con detenimiento, que ese saldo de reservas internacionales que se genera o se contabiliza como en instrumentos financieros externos y en millones de dólares, se multiplica por un tipo de cambio, se lleva a moneda nacional y se incluye en el mercado del dinero en un agregado monetario muy importante que se llama la base monetaria. ¿Ok? Entonces, este es un primer aspecto muy importante del sistema, cómo está compuesto el sistema financiero. Entonces, como le digo, lo que sigue es dejar un poco tranquilo como otro espejo que tiene el mercado del dinero al mercado de capitales y entrar de lleno con el mercado de dinero. ¿Okay? Y dentro de este mercado del dinero, entonces la primera cosa que tenemos que decir es que existen dos oferentes en este mercado. ¿Quiénes son esos dos oferentes? El emisor de dinero primario, que es el Banco Central. Recuerden que cada país tiene un solito banco central y que tiene el monopolio de la manejo de la circulación del dinero en esa economía. Y otro oferente son los bancos que reciben depósitos. ¿Okay? Es importante entender la estructura de ambos organismos y entender entonces cómo se generan los grandes agregados monetarios de la economía, ¿ok? Eso significa que necesariamente tenemos que recurrir a tres cuentas T. Una cuenta T es una cuenta donde se va a ver reflejado las variables por el lado de los activos y por el lado de los pasivos de cualquier empresa o organismo, ¿ok? Entonces, en esta cuenta T, vamos a hacer una primera cuenta T que va a ser para ver los activos y pasivos del Banco Central, una segunda cuenta T que va a ser para ver los activos y los pasivos de los bancos y una tercera cuenta T que nos permite ver cómo es el balance consolidado de bancos central y bancos que reciben depósito, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos es que decir que el dinero en efectivo y los depósitos son un pasivo para el sistema financiero. ¿Por qué son un pasivo para el sistema financiero? Porque el verdadero dueño de ese dinero es el dueño el que es el titular de la cuenta corriente, el que es el titular de la cuenta de ahorro, el que tiene el billete, ¿verdad? Lo tiene y lo acepta porque el Banco Central le dice, usted puede utilizar ese dinero, yo me voy a encargar de garantizar que ese papelito que usted tiene allí no pierda valor y eso le permite a usted hacer las diferentes intercambios de esa mercancía por el resto de las mercancías. ¿Ok? Entonces, repito, tenemos aquí el balance del Banco Central. Tenemos aquí el balance de los bancos. No todos los bancos, los que reciben depósitos, que son los que ayudan a multiplicar el dinero, ese mecanismo está explicado en otra presentación. Y entonces este balance consolidado incluye Banco Central,
más los bancos. ¿Ok? Entonces, siempre en una cuenta T, de este lado va a estar el pasivo y de este lado va a estar el activo, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos explicando todo esto? Porque necesitamos entender cómo se contabiliza la oferta monetaria. Ya hemos dicho, lo podemos adelantar de una vez, que la oferta monetaria se mide con el indicador liquidez monetaria. En muchas partes lo vamos a conseguir como M2 o como M3, eso de los tramos también los vimos, y es importante entender que esa liquidez monetaria la podemos ver por el lado de los pasivos, ¿verdad? Como la suma de las monedas y billetes que le estamos diciendo efectivos y que obviamente las emite el Banco Central, más lo que tiene que ver con los depósitos en el sistema financiero, ¿ok? Entonces, eso es por el lado de los pasivos. Ajá, y contablemente, ¿qué respalda esos activos del sistema financiero? Bueno, por una parte, lo respaldan las reservas internacionales, que le vamos a decirle reservas internacionales netas, para no, generalmente se le dice activos externos netos, ¿ok? Pero entonces, por las reservas internacionales netas, es ese dinero que está en esos instrumentos de oro, divisas, depósitos en el exterior y derechos especiales de giro que están en manos de la autoridad monetaria, y el otro gran resto que respalda la liquidez monetaria o el dinero que circula en la economía bajo la figura de efectivo o la figura de depósitos son los créditos, porque en todo momento hemos hecho hincapié que lo que ocurre en el sector financiero es que el ahorro es canalizado hacia el sistema financiero que capta esos recursos de los ahorristas y hace préstamos para la inversión. ¿Okay? Entonces, perfecto. ¿Cómo es el balance entonces del Banco Central? El balance del Banco Central, que genera el agregado monetario que ellos controlan directamente, es la base monetaria. ¿De qué va a estar constituida la base monetaria? Obviamente de las monedas y billetes, que lo estamos llamando efectivo, ¿ok? Toda la emisión que tiene que ver con parte del Banco Central y las reservas bancarias. ¿Qué son las reservas bancarias? Las reservas bancarias es dinero que los bancos tienen depositados en cuentas en el Banco Central. ¿Por qué ese dinero está depositado allá en el Banco Central? Porque para que haya un sano flujo dentro del sistema financiero y todas las personas que llevan su dinero a los bancos lo puedan retirar cuando lo deseen, los bancos, aunque están encargados de hacer este proceso de intermediación financiera, los bancos tienen que dejar una parte de los activos congelada para que esa parte de los activos respalde o permita que cuando los ahorristas quieran tener sus dinero, quieran retirar sus fondos, lo puedan hacer. ¿Okay? Entonces, para el Banco Central, las reservas bancarias son un pasivo porque el dinero lo tienen depositado los bancos. ¿Okay? Entonces, del lado de los bancos, vamos a tener las reservas bancarias. De hecho, cuando el banco establece un determinado porcentaje de los depósitos, dice es el 15, el 20 o el 40, está estableciendo cuál es el monto mínimo de reservas bancarias que tienen que tener los bancos en el Banco Central. ¿El mínimo de qué? Del total de los depósitos que tienen que tener en el Banco Central. Y eso también se le conoce con el nombre de encaje legal. ¿Okay?
Entonces, repito, tenemos por este lado las reservas bancarias, por este lado las reservas bancarias. Ya aquí estamos en capacidad entonces de establecer que por el lado de los pasivos, la base monetaria está conformada, ¿verdad? Por el efectivo y las reservas bancarias. ¿Qué ocurre por el lado de los activos? Por el lado de los activos, esa base monetaria, ¿cómo está respaldada? Bueno, lo primero es un componente de activos externos netos que estamos llamando reservas internacionales y que ya los definimos. Y el otro componente son los créditos que conceda el Banco Central. Puede concederle créditos y lo hace a los bancos, le puede conceder créditos al gobierno, que es uno de los que es menos, no es muy bueno por el tema de que puede generar inflación por el financiamiento monetario, ¿ok? Y muy eventualmente el Banco Central le presta a los privados. Generalmente los créditos del banco son el sistema financiero, donde hay una estrecha relación para absorber liquidez o mandar liquidez al mercado, dependiendo de cuáles sean las necesidades de esa mercancía que se llama dinero en el sistema financiero. Pero recuerden siempre el mercado de dinero asociado totalmente a lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios y todas las necesidades que se estén generando allí para poder adquirir o comprar los bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, repito, la base monetaria por el lado de los activos no va a ser más que la suma de las reservas internacionales netas, para restarle los pasivos, y de los créditos. Una C chiquitica para que me quede aquí. ¿Cómo ha sido entonces para los bancos esta historia? Bueno, los bancos decimos que reciben este ahorro. ¿Bajo qué figura reciben los bancos ese ahorro? Bajo la figura de depósitos. ¿Ok? Lo que nosotros comúnmente conocemos como las cuentas corrientes, con S, ¿ok? Las cuentas de ahorro, los instrumentos de, ¿cómo se llama? Títulos a plazo, todos esos instrumentos financieros que se manejan dentro de los bancos. Recuerden que los bancos, cada vez que reciben un depósito, ¿qué hacen? Una parte, la que obligue el Banco Central o hasta un porcentaje mayor, la tienen que depositar en el Banco Central, la tienen que dejar en las, como reservas bancarias, y la otra parte, obviamente, el circuito que hemos hablado de intermediación financiera, la otra parte conceden créditos. ¿Ok? Esa es la función macroeconómica de los bancos. Entonces, ¿cómo queda el efecto consolidado o el balance consolidado? Bueno, sabemos que siempre que una variable esté por el lado de los activos y esté por el lado de los pasivos, se cancela, de manera que si vamos a ver el sistema consolidado, por una parte, la oferta monetaria va a estar conformada por el efectivo y por los depósitos, es decir, M2 igual a efectivo y depósitos, y la otra parte va a estar conformada por las reservas internacionales o créditos externos netos y todos los créditos que conceda tanto el Banco Central como los bancos. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer énfasis en esto, jóvenes, pero de verdad muy importante. Lo que respalda a una economía, la moneda de una economía contablemente es que una parte está en reservas internacionales y otra parte está en créditos. De manera que una moneda siempre va a ser fuerte en la medida que no hayan problemas en el sistema financiero, los créditos sean concedidos de manera responsable, esos créditos, esas personas que reciben esos créditos
los inviertan de forma de que generen el ingreso suficiente para pagar su crédito y para llevar a cabo, tener rentabilidad en el proyecto que esté ejecutando. De manera tal que a lo que voy es que al final el respaldo de una moneda es la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Vamos a poner aquí. M2 es igual al efectivo más los depósitos por el lado de los pasivos. Vamos a poner aquí que por el lado de los activos, M2, la liquidez monetaria, ¿ok? Que es la cantidad de dinero. ¿Cómo la medimos? La medimos a través de la liquidez monetaria. Va a ser las reservas internacionales netas más los créditos concedidos, bien sea por el Banco Central o los bancos, ¿ok? Y de forma muy clara vamos a dejar establecido aquí que el verdadero respaldo de la moneda es la producción, ¿ok? La producción. Ese es el verdadero respaldo de la moneda. El dólar tiene el peso que tiene porque la economía estadounidense es la principal economía en tamaño, es la economía más grande en tamaño que con el PIB más grande del planeta. Le sigue China bastante lejos todavía. Todavía está un poco más de la mitad de lo que produce Estados Unidos. Estados Unidos produce cerca de 21.000 millones de dólares y la economía china está como por 15.000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, eso es lo que respalda a la moneda. El hecho de que usted sea capaz como economía de generar ingresos, de ser productivo. ¿Okay? Y ese es el importante, entender entonces el concepto de la moneda. Por eso cuando hablamos del dinero, hicimos mucho énfasis en el tema de que el dinero se maneja como dinero fiduciario. ¿Qué significa eso de fiduciario? Que su valor lo decreta el Banco Central. Y el Banco Central entonces aquí tiene un rol estelarísimo porque él se compromete a emitir esa moneda y a que usted la pueda usar con libertad para hacer los intercambios que necesita para atesorarlo, ¿verdad? Y para llevar todos sus registros contables, todos los registros de precios, porque él va a velar por la estabilidad interna y externa de esa moneda. Es decir, él va a velar porque la inflación esté controlada y porque el tipo de cambio tenga una senda de fluctuación que sea muy moderada. Siempre van a estar los agentes económicos haciendo presiones, pero el Banco Central se supone que está allí para generar esa confianza, esa tranquilidad de que esa moneda no va a perder valor y va a cumplir su rol de intercambiarse por otros bienes y servicios sin ningún tipo de contratiempo. ¿Okay? Por eso es que institutos o instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos tienen una alta credibilidad y por eso es que ahorita, en la actualidad, que hay problemas de inflación, tienen una política agresiva de, ¿cómo se llama?, contracción de la liquidez monetaria para poder mantener a raya el crecimiento de los precios. El Banco Central Europeo también tiene muchísima credibilidad y obviamente cuando los bancos no cumplen con este rol, pues la moneda pierde todo su valor. El ejemplo más claro que tenemos, lo sabemos, es el de Venezuela en estos últimos 15 años por lo menos. ¿Ok? Entonces, esta es la parte central que me interesa reflejar de lo que es el mercado monetario. ¿Ok? Para entonces cerrar diciendo que recuerden que es una conexión de doble vía. Por un lado está lo que es la generación de bienes y servicios,
por el otro está lo que es la generación de flujos financieros y se retroalimentan para lograr que la producción de bienes y servicios, para lograr la generación de lo que llamamos el ingreso nacional disponible. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que me queda establecer en cuanto a esa estrecha relación que hay en ambos mercados. Muchísimas gracias por su atención.